historia y la triste historia. Comenzamos. A ver, partamos del contexto. Estamos en los años 70. Historia universal. Estamos en un momento económicamente bueno. Desde la final de la Segunda Guerra Mundial hasta 30 años adelante se le llama los 30 gloriosos. ¿Por qué? Porque va a ser un tiempo de bonanza, de crecimiento. Es más, en la década de 70 Japón y Alemania recuperan sus índices económicos anteriores a la guerra y sobrepasan a potencias como Inglaterra y Francia. Es decir, estamos en una época de bonanza económica, ¿ya? Pero pese a ello, empieza a haber críticas al sistema. ¿Qué hechos históricos ocurrieron cerca de los 70? ¿Saben? Socialmente hablando. En mayo de 68. En 1968 fue una protesta que ocurrió en Francia y que después se extendió por Europa. Comenzó como un movimiento liberal en una universidad francesa, unas chicas fueron reprendidas por una minifalda, por unas madres de la universidad y ya se entregó otra serie de pedidos. Como lo que ocurrió con la protesta de Chile, recuerden cómo explotó por el tema del pasaje. Pero después explotó otra plataforma de pedidos, ¿no? Que incluía, entre otras cosas, el tema de constitución, ¿no? Entonces, estamos en una época que pese a la bonanza económica, las sociedades empiezan a discutir. El hombre tiene una particularidad, ¿no? Nunca sabe lo que quiere. Puede estar bien y quiere más. Ojo, no es una crítica a la sensibilidad económica de cada uno, simplemente es algo histórico, una descripción. En esa época, en las ciencias sociales, no en la historia, en las ciencias sociales, empieza a haber una reacción en contra de las grandes narrativas. Como por ejemplo, el marxismo, el estructuralismo. El estructuralismo tiende a ser escuelas anales, inclusive en el liberalismo. O sea, empieza a haber una reacción contra el liberalismo, una reacción contra el marxismo, una reacción contra todo. Entonces, el posmodernismo hay que comenzar a denominarlo, según Aurelio, como una reacción a las grandes narrativas. ¿Ya? Se implantan nuevos movimientos de atención, como la historia de la mentalidad y la ciencia social histórica. El posmodernismo coincide con la tercera generación de los anales y con la ciencia histórica alemana. ¿Ya? Y se empieza a conceptualizar, ¿no?, el término posmodernismo. Ya les he dado un alcance que es una reacción contra los grandes paradigmas. Se superan todas las tendencias previas. Cuando digo superan, no estoy diciendo que es mejor, simplemente se aísla lo anterior y se tiende a tener una nueva forma de pensamiento. Hay nuevos postulados radicales, como teóricos y prácticos, que vamos a ver más adelante, sobre todo por lo que denominamos giro lingüístico. Hasta ahora, el posmodernismo es una reacción a los grandes paradigmas. Aquí vemos que los años 60 dedican ese optimismo, bonanza económica. En ese sentido, en esa época de optimismo, no obstante, empieza a haber una actitud de rechazo a la cultura establecida, que es la sociedad occidental burguesa. Me es importante decir eso porque cuando hablamos del posmodernismo, uno se pregunta, ¿un posmodernista qué es? ¿De izquierda o de derecha? Por lo que he leído, por lo que he analizado a Aurelio y a otros autores más, yo me animaría a decir que un posmodernista está en contra de esa dicotomía, ¿no?, izquierda o derecha. Rompe, porque está en contra de lo burguesado, está en contra del marxismo, o sea, es como una respuesta contra todo. Entonces empieza a haber una generación que empieza a rechazar todos los paradigmas en entonces, ¿no?, resistentes. ¿Qué busca el posmodernismo? El abandono de un pensamiento único de modernidad y la búsqueda del progreso, ¿no? Y en ese sentido va a buscar un mundo o una vista modernista multifacética. ¿Para qué? Para ligarse a los roles académicos. Lo más difícil, y por eso decimos que el posmodernismo no es una tendencia historiográfica, no tiene
podemos hablar de metodología postmodernista epistemológica. O sea, cuando nosotros hablamos de una tendencia historiográfica, tiene un método. Mentalidades. ¿Cuál es el método de las mentalidades? Como yo les he dicho, el método de las mentalidades consiste en determinar cuál es la reacción de una sociedad frente a un fenómeno. ¿Cómo lo puedo trabajar eso? Con encuestas, con crónicas que me hablen de manera genérica el comportamiento de una sociedad. Es mi método. Pero si yo digo método para postmodernismo, va a ser un poco complicado. Vamos a ver lo que se va a asociar al postmodernismo, que es el giro lingüístico, y con ello la microhistoria, la historia social alemana. Pero hablar de metodología propiamente dicha postmodernismo es muy difícil. Existe un libro que se puede decir que es un libro hecho en esta reacción, ¿no? Que es la obra de Heidegger, la historia. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué la obra de Heidegger? ¿No? El concepto donde comienza a aparecer con Lyotard, ¿no? La condición postmoderna, en el año 79. Es decir, cuando lecturas como Lyotard y también la de Oliver, la de Stone, que hablaba sobre el retorno a la narrativa, empiezan a notar un cambio en el paradigma, ya se dan cuenta los científicos sociales que estamos frente a repito, no una nueva tendencia historiográfica ni social, sino a un nuevo momento, ¿no? Se sustituye la grandes relatos de la historia con history, la historia, y se toma la historia con S, ¿no? La pequeña historia. ¿A qué se refiere esto? Dejamos la historia estructural para basarnos en pequeñas historias. ¿Ya? O sea, ¿cómo puedo identificar algo postmodernista? Los postmodernistas no trabajan con estructuras grandes, no trabajan con larga duración, trabajan con ejemplos pequeños. Mira, esta clave, pérdida de confianza en grandes sistemas de pensamiento, positivismo, historicismo, marxismo, estructuralismo, todo entra en el saco. O sea, aquí no estamos hablando de que son antiizquierdistas, o que son antiderechistas, no, todos entran en el saco. O sea, el postmodernismo se puede decir como es una reacción contra todo lo anterior, sin distinguir tendencia ideológica, tendencia historiográfica, ¿no? Todo lo anterior es rechazado. Características, hay algunos referentes. El más conocido es Foucault y Derrida. Derrida tiene un libro llamado de la gramatología. En la gramatología habla de la deconstrucción. Cuando escuchan deconstrucción es algo postmodernista. Nunca he escuchado el término, las feministas dicen me voy a deconstruir. ¿Qué quieren decir cuando dicen que se van a deconstruir? Que quieren cambiar la forma de conceptualizar las cosas. ¿Ya? Todos tenemos un sistema de pensamiento predeterminado. O sea, nosotros pensamos de acuerdo a un sistema de pensamiento, ¿no? En base a varias ideologías. Las personas generalmente religiosas van a pensar bajo un modelo cristiano y bajo las reglas cristianas. Y en base a eso vamos a hacer un juicio de valor de las cosas. Un personaje ateo opinará a partir de su pensamiento ateo y dará un juicio de valor a partir de ello. Cuando hablamos de construcción es algo así, ¿no? Alguien que es cristiano, digamos, va a tener que abandonar todos los valores que entiende por el cristianismo para abordar otro tipo de valores. Es un cambio de modelo de valores. ¿Ya? Eso se puede entender como Reconstrucción. Voy a dar un ejemplo histórico de construcción que vamos a ver en el giro lingüístico, ¿ya? El problema del postmodernismo es que nos aleja de la confrontación de la realidad, nos alejamos del positivismo, eso ya lo voy a ver en el giro lingüístico, no se preocupen. Los referentes históricos no proceden de la disciplina histórica, Heidegger no es historiador, y hay falta de los referentes en la práctica. Yo le digo, historiadores de postmodernismo, nadie, no, difícil, no se nominan nombres. Marxismo, Osman, Thompson, escuelas anales, Bloch, Ferrer, Braudel, postmodernistas, no, Frank. No ha sido capaz de dar una obra histórica diseñada, salvo la metahistoria de Heidegger. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué aporta el historiador? Corregir errores de visión. Esto ya lo vamos a ver en el giro lingüístico, todavía aumentar la velocidad del análisis, porque empezamos a discutir todo, ¿ya? Que no es malo. Un revisionismo excesivo. Mejoramos la contextualización, es decir, empezamos a pensar en el tiempo en el que se desarrolló un hecho
acrecentar la conciencia histórica. No obstante, niega la posibilidad de construir grandes relatos, ¿no? No le interesan los grandes relatos y también niega la posibilidad de reconstruir el pasado. ¿Por qué? Porque no es muy objetiva. Vamos a lo que nos interesa, el giro lingüístico. Aquí voy a darles el ejemplo claro, ¿ya? El ejemplo claro. ¿Qué es el giro lingüístico? El giro lingüístico es abordar el lenguaje no como un sistema de intercambio de comunicación. Si yo les pregunto, ¿el lenguaje para qué sirve? Para intercambio de información, para tú comunicarte conmigo. El giro lingüístico es abandonar eso y en vez de eso, empezar a pensar al lenguaje más bien como el condicionante de nuestro pensamiento. ¿Me entiendes, no? Pensamos que el lenguaje solo sirve para comunicarse. Los que abogan por el giro lingüístico dicen, no, el lenguaje es el que te condiciona cómo piensas. Ejemplo, si uno no tiene palabras para describir un fenómeno, lo va a describir de la forma más cercana que cree. Y aquí lleva algunas cuestiones que serán de interpretación. Ahí vienen nuestros amigos de los teóricos, de los antiguos astronautas, a decir, no, los 3 Reyes Magos no vieron una estrella, vieron un ovni. ¿Entienden, no? O sea, están interpretando lo que vieron en el pasado. Es que el problema es que en esa época no existía el término ovni. No existía la palabra ovni. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que ha visto una estrella? ¿Qué tal era un ovni? Porque no existía la palabra, no tenía que llamar estrella. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Cuando estaba Cristóbal Colón llegando a América, dice, he visto las sirenas y me decepcionaron. ¿A qué se refería con las sirenas? Con manatíes. Es decir, como no tenía nombre para decir manatí, le llamó sirenas. No existía la palabra manatí o delfín rosado, le tuvo que llamar sirena. ¿Me entiendes, no? Eso es lo que argumentan los defensores del giro lingüístico, que el lenguaje es quien condiciona la forma como pensamos. Uno piensa a partir de su lenguaje. Ustedes piensan en español. Cuando ustedes están pensando algo, piensan en español y piensan lo que su lenguaje les permite. Si ustedes no tienen una cultura general amplia, lamentablemente su pensamiento no va a ser tampoco amplio, va a ser muy corto. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente el giro lingüístico. Eso es también parte de la deconstrucción, ¿no? Básico, se aplica a todas las ciencias sociales, no solamente a la historia, pero en la historia influye con más fuerza. Acá está lo que les digo. El lenguaje es el origen de nuestros actos. ¿Ya? El lenguaje es el condicionante de nuestro pensamiento. El lenguaje ya no es solamente la forma como nos comunicamos, es el condicionante de cómo pensamos. El lenguaje. Acá hay un esquemita, un poco, me enseño lo que les he dicho. ¿Qué es el lenguaje? Es el sistema utilizado por hombres o animales para comunicar ideas. Lo abordamos, les repito, básicamente como la forma como nos comunicamos, pero nunca nos hemos preguntado que también es la forma que condiciona cómo pensamos. ¿Ya? Nadie piensa en nada, en otra cosa que no sea en español, o mucho en castellano. En la época moderna se centraba más en el estudio del lenguaje. Ahora vemos cómo se aplica mejor el lenguaje, ¿no? Para las cosas. Lo que les había dicho, que es la deconstrucción, es empezar a cuestionar que lo que vieron nuestros antepasados, Cristóbal Colón, Alejandro Magno, piensen en todos los personajes en el pasado, es empezar a cuestionar que lo que vieron en el pasado y todo lo que nos dicen sobre el pasado quizás no fue como lo escribieron. ¿Por qué? Porque no tenían las palabras o los términos para describir el fenómeno que vieron. Eso es básicamente lo que aboga la deconstrucción, ¿no? Empezar a cuestionar que los hechos históricos del pasado quizás no fueron tales porque en ese momento no existía
estructura lingüística para poder explicar esos hechos, ¿no? Aquí está uno de los referentes que les he dicho, Heinlein. La obra, a ver, vamos a ver por qué este puede decirse que es un referente de giro lingüístico que está dentro de la reacción llamada postmodernismo. Heinlein tiene su libro Metahistoria. ¿Qué es la metahistoria? La metahistoria es un trabajo que estudia el modo de escribir de científicos sociales del siglo XIX, entre ellos, por ejemplo, Tocqueville, Hegel, entre otros. ¿Cómo analiza Heinlein su forma de escribir? A partir de varias dimensiones. Él estudia la ideología de cada uno de estos personajes decimonónicos, estudia su tendencia intelectual, ¿ya? Y a partir de ahí él dice, ¿no? La gente de este siglo no es necesariamente objetiva, porque escribe a partir de su tendencia ideológica y de lo que conocen académicamente, ¿no? Es más, no lo dice explícitamente Heinlein, no lo dice explícitamente, repito, no me van a decir, Heinlein dice que la historia es igual a la literatura, pero cuando uno lee la metahistoria, se da a entender, repito, se da a entender para Heinlein que la historia es una literatura. ¿Por qué? Porque en una parte dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un historiador y un literato ficcional? Él dice, ¿no? El historiador se da la licencia en ciertos pasajes, en vacíos, de colocar lo que considera que pudo haber pasado. Eso lo mismo hace un escritor de ficción. Claro, el escritor de ficción lo hace con mayor licencia, pero el historiador finalmente en esos pequeños pasajes lo hace. Repito, Heinlein no dice explícitamente historia igual literatura, pero se debe entender eso. Y ahí es donde comienza la crisis, ¿no? ¿Por qué es una crisis esta? Porque empezamos a ver que la historia para ellos no es necesariamente una ciencia objetiva, sino es muy subjetiva y sujeta a la intervención del historiador. Es relativa. Y cuando hay relativismo, el problema del relativismo es que genera duda de lo que vemos. Cuando se empieza a dudar en que lo que vieron los tres Reyes Magos no eran una estrella, sino un ovni, empezamos a dudar de todo. ¿Y qué problema hay cuando se duda de todo? Se empieza también a cuestionar la verdad. Y ahí hay un problema. Cuando se cuestiona la verdad, estamos perdidos. El primero que comenzó con todas estas cosas, ya saben que fue ese muchacho. ¿Quién es? Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche es el grupo colombiano que canta Nietzsche, como la luna, ¿no? Enamorada, siempre entrega. Nietzsche, ya. Bueno. Se puede decir que a él le denomina el primer postmodernismo, yo no lo digo, eso lo dice Foucault, ¿no? Foucault es admirador de este pana y lo considera como el primer postmodernismo. Incluso los que han leído las obras de Nietzsche, ¿cómo escribe Nietzsche? De una manera media figurativa, media alegórica. Habla del superhombre, dice, cuando el hombre empieza a pasar un puente y mira para atrás, ha dejado el animal. O sea, te habla en un sentido, tiene una potencia literaria interesante, ¿no? Pero no te habla como Kant, como Hegel, ¿no? Es muy literario también, Nietzsche. Wittgenstein tiene una obra llamada La historia de la filosofía, lo que es interesante también. O sea, si alguien quiere tener un esquema de cómo evolucionó la filosofía, un trabajo de Wittgenstein, ¿no? Lo que les he dicho, Wittgenstein dice que el lenguaje refleja lo que pensamos. Lo que digo, ¿no? El lenguaje es el condicionante, el lenguaje es quien condiciona cómo pensamos. ¿Ya? El lenguaje es quien condiciona cómo pensamos. Postula que solo existe el lenguaje de la vida cotidiana. Conclusión del giro lingüístico. El giro lingüístico se aplica en todas las ciencias sociales, sin embargo influye más en la historia. Básico. La
La prioridad del lenguaje convencional comúnmente aceptado a modo de tratar la realidad de la comunidad motivada por sentimientos objetivos o opiniones similares. El lenguaje debe recibir una mayor prioridad en el estudio. No se la debe considerar únicamente como el mecanismo de comunicación, sino en la forma como se condiciona el pensamiento, ¿no? Y en perfección de la técnica de relato y la narración histórica. Algo de que sí ha aportado el estilo lingüístico es justamente eso, ¿no? En perfeccionamiento de la técnica de relato. Porque como nos damos cuenta, la forma como escribimos tiene interpretación. Y para evitar la interpretación hay que escribir de la manera más adecuada. ¿Dónde se aplica más eso? En el derecho. Pues el derecho en lo mínimo tiene que dar paso a la interpretación. Porque se genera vacío legal, ¿no? Ya, ahora, quiero que se den cuenta de algo. El postmodernismo era una reacción, ¿ya? Era un conjunto de reacciones frente a las narrativas. En ese contexto de reacción contra las grandes narrativas aparece el giro lingüístico. El giro lingüístico, ¿qué es, profesor? No puedo hablar que es una tendencia historiográfica porque, repito, no tiene grandes obras, metodología. Se puede considerar como la materialización del postmodernismo. ¿A qué me refiero? La característica, ¿ya? ¿Qué es el postmodernismo? El postmodernismo, en gran medida, es el giro lingüístico. ¿Qué es el giro lingüístico? El giro lingüístico es abordar el lenguaje como el sistema de pensamiento y dejarlo de lado como un simple sistema de comunicación. Y eso va a incluir lo que ya son tendencias historiográficas. Esto ya es tendencia historiográfica, la nueva historia narrativa y la microhistoria. O sea, aquí ya influye a una tendencia historiográfica el postmodernismo a través del giro lingüístico. Una obra que habíamos visto, Montagu, característica, corta duración, y se estudia un ejemplo, ¿no? No un país, una gran región, no, una aldea. Se estudia un personaje. Miren la característica de la época postmodernista, corto. ¿Ya? No va a ser difícil que encuentren ustedes una historia general en el postmodernismo. Acá ya lo vemos. Leroy Edouin, este historiador, pertenece a la escuela de los anales, ¿no? O sea, el postmodernismo influye en la escuela de los anales. Él pertenece de la tercera y cuarta generación, ¿ya? Sigue vivo. Yo particularmente, a mí me gusta el autor porque es, dentro de la escuela de los anales, es el gran historiador del medio ambiente, ¿no? Ustedes lo ven escribiendo eso, pero en realidad es el gran historiador del medio ambiente. Tiene una obra llamada Historia del Mundo, Historia Global, no, Historia Mundial Ambiental desde el año 1000, que es su obra clave. Desde ahí comenzó el tema de la historia ambiental, ¿no? Por eso yo lo quiero, ¿no? Lo que habíamos dicho, en el año 79, Laurel Scott, en la revista Paso Press, que ya encontró en el anterior curso, se da cuenta de algo, el resurgimiento de la narrativa. Él no, ojo, él no está postulando una nueva tendencia, porque está describiendo un comportamiento que ve. Él que empieza a ver, a través de varios trabajos, observa que está empezando a retornarse a la narrativa histórica. ¿Ya? Fue criticado en un inicio, dijo, no, ¿cómo puedes observar ese comportamiento? Él dice, no, yo estoy viendo que los últimos artículos científicos que están saliendo tienen estas características, están regresando a la narrativa. Entonces él describe algo que está pasando, ¿ya? Al final, su diagnóstico fue validado, pero repito, él no está diciendo, les presento una nueva tendencia historiográfica, no. Él está diciendo, está viendo esto. Yo le llamo un retorno a la narrativa. Ya, se lo dejo ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ojo, esta nueva historia no se debe confundir con la nueva historia que hemos visto en Peter Brook necesariamente. Porque ¿qué dijimos de Peter Brook? ¿Qué era la nueva historia para él?
Eran los anales más algo más. ¿Ya? Básicamente. Fíjense los temas, ¿ah? Temas. La familia, el sexo y el Familia, matrimonio. el sexo y el matrimonio. Pero El los temas matrimonio. son restringidos. No habla de generalidades. ¿Ya? Profe, pero el tiempo largo, sí, pero el tema es corto. A ver, ustedes nomás hagan una historia de la familia Tanga, no van a encontrar buenas. Difícil. La nueva historia significa la inclusión de nuevas metodologías, un cambio profundo en la comparación de la historia de la mentalidad y la historia social alemana y otras, puesto que no se trata de un nuevo precedente temático. ¿Ya? Es incluir nuevas metodologías para abordar temas cortos. ¿Ya? ¿En qué se centra la temática de un solo acontecimiento? O sea, ¿cómo yo puedo saber qué es una nueva historia desde el punto de vista de Aurel en la época del postmodernismo? Cuando veo que el tema se centra en un acontecimiento personal, algo corto. ¿Ya? Ojo, acá no entra historia general del mundo, historia general de un país, no. Un acontecimiento personal. Luego, algunos historiadores de paradigmas anteriores se comienzan a ingresar en la tendencia de una historia. Contagia a la gente. Les he dicho que Leroy de Dury es un estudioso del medio ambiente y a larga duración, pero se pone a escribir sobre un político. O sea, contagia a la gente. No sé si llamarle moda, porque a veces el término moda es un poco peyorativo, ¿no? Es como algo. Es como la música disco. La música disco que comenzó en el año 75 con Casey San Chapman contagió a muchos artistas, entre ellos Bee Gees. Pero profe, los Bee Gees comenzaron con el disco, no, los Bee Gees antes se hacían rock, en la década de 60. El disco los contagia y se meten en el disco. Algo así. ¿Ya? Gente que trabajaba otra cosa se contagian con esta moda y la desarrollan. ¿Ya? O sea, los muchachos que hemos visto anteriormente, la nueva del disco, no necesariamente son historiadores que nacieron con esta tendencia historiográfica. Previamente ya tenían un bagaje, pero se terminan contagiando con ello. Se comienza a conocer unos temas socioeconómicos. Vamos a lo que creo que es más conocido, la microhistoria. Característica entre la microhistoria y la narrativa, temas cortos. ¿Ya? Ustedes, en ambos casos, no tienen que diferenciar, o sea, no se tienen que hacer ningún problema. ¿Cómo identifico una corriente historiográfica en la época de la posmodernidad? Temas cortos, personajes, hechos concretos, no larga duración, sino mediana, corta duración, mejor dicho. La microhistoria. Bueno, a mí me gusta usar la analogía siguiente. A ver, la microhistoria, utilizo la siguiente analogía, creo que ya se las he dicho. La microhistoria es la historia microscópica. Tomar un pequeño pedazo de algo para describir un todo, por un lado. Tomar un pequeño pedazo de algo para poder a través de eso diagnosticar todo lo total. La gente que trabaja, que son los italianos, Levi, Ginsburg, que trabaja esa temática, dicen, aducen. Es contradictorio que un historiador trabaje una generalidad, es decir, una larga duración, porque si lo quieren abordar seriamente, ejemplo, si un historiador quisiera estudiar la Segunda Guerra Mundial, el tiempo que le debería demandar su investigación debería ser el mismo tiempo que tuvo la guerra, para que sea algo serio. El solo hecho de que estén tomando casos aislados o accesibles, para ellos dicen, ya están haciendo microhistoria, porque no están abordando todo, ¿entiendes? Que ellos dicen que están abordando todo, pero en realidad solo que están hablando del frente pacífico y del frente europeo, que hay en Sudamérica, que hay en el Océano Índico, que hay de la reacción en la guerra en África, en Perú, en Chile, nada de eso. Entonces, ¿cómo nos vienen a decir que están hablando de una historia total de la guerra? No, están abordando lo que ellos parecen que es todo. Entonces, bajo esa justificación ellos dicen, no, ¿sabe qué? Solamente nos basta por diagnosticar una pequeña parte para hacer un todo. Pero ¿cuál era el problema que teníamos con este tipo de cosas? ¿Qué habíamos dicho en fundamentalidades? ¿Cuál era el problema? La microhistoria es más factible en una época donde el pensamiento es homogéneo. ¿Ya? Porque
Si yo, ya les habíamos hecho el ejemplo, ¿no? Si yo ahorita pregunto, ¿cuántos están a favor del aborto? Van a contradecirse. Por allá puede estar en contra, pero está a favor. Tomo su opinión en afán de la microhistoria. Está a favor del aborto. Pero resulta que su opinión no necesariamente va a ser compartida con todos. Entonces, para esta época, hacer microhistoria como que no me sirve metodológicamente. Porque ahora todos piensan distinto. Pero en el siglo XIV, el siglo XIII, en una época condicionada, muy condicionada por lo teocrático, es más factible. Porque la gente, no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría tiene un pensamiento parecido. La gran mayoría, en un momento, llegó a pensar que la Tierra era plana. La gran mayoría, en un momento, pensó que todo se manejaba alrededor de Dios. La gran mayoría. Entonces, ahí yo puedo hacer un diagnóstico. A partir de un pequeño pedazo, diagnosticaron todo. Pero ahora, que alguien me diga, profe, voy a hacer microhistoria ahora. Quiero hacer una microhistoria a partir de las protestas contra Dina Boluarte. Sí, nos hemos dado cuenta que no toda la gente estaba a favor, incluso salió gente que estuvo en contra de la huelga, con todos los blancos. Entonces, no, pues no me serviría. No podría tomar un diagnóstico, eso es un problema. Características. La historia total solo es posible si se considera como base de investigación del microcosmos. ¿Ya? O sea, una historia total se puede abordar únicamente con un pequeño microcosmos. Ese es mi pedazo, mi muestra. Lo que hacen las encuestas. Cuando ustedes vean la encuesta ¿cuánto toma de muestra? Creo que toma 1.5%. Y mientras más muestra tome, la probabilidad de fallo disminuye, ¿no? O sea, la encuesta hace eso. ¿O han visto que la encuesta pregunta a todos? No, la encuesta toma un pequeño pedazo. La encuesta es un ejemplo de microhistoria, ¿no? Pero la encuesta es cuantitativa, ¿no? Más que cualitativa. Porque si la encuesta abordara preguntas abiertas, tendríamos problemas, ¿no? Si la encuesta me diría cuál es tu banda favorita, tendríamos problemas, porque por ahí van a decir Macanaki, Farón Love Shady. Pero si la encuesta te da a escoger Beatles y Queen, te cierras, ¿no? Ya, Beatles, Queen, pam. Entonces, por ahí no hay problema. Paradoja, no obstante, aspira a la historia total de una sociedad, pero solo puede aspirar a ella a través del estudio de lo concreto, de lo pequeño. No se puede separar de las condiciones políticas, porque no las he hecho. O sea, uno no puede aplicar una microhistoria donde no va a funcionar. ¿Ya? Ahora no funciona porque debería ser hecho metodológicamente. Si queremos estudiar ahora el pensamiento de la mayoría, tenemos que tomar muestras de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Ahí sí serviría algo la mentalidad. Más que la microhistoria, la mentalidad. ¿Ya? Porque la mentalidad ya abordaría más masa, más gente. La microhistoria, con uno no me basta. Interesa la vida de las personas que llevan una existencia ordinaria. Algo más. La microhistoria se fija en la gente que no tenía historia. Eso también tiene cierta relación con la historia desde abajo, la historia desde la periferia. O sea, no me interesa a mí lo que diga Hitler, no. Yo quiero saber qué decía el lechero de Hitler, qué decía el dentista de Hitler. No me interesa la gente de alta alcurnia, ¿no? Entonces, eso son unas cosas que encontramos. No hay una sola historia lineal, continuo progreso, sino muchas historias, ¿no? Que se entrecruzan. Tienen mucha relación con lo que decía la cuarta generación de los anales, que es la respuesta a la... ¿Quién responde a la crisis de la historia? La cuarta generación de los anales. Empieza a aprender y avanza. ¿Quién responde a la crisis de la historia? La cuarta generación de los anales. ¿Cómo? Con Roger Chartier. ¿Ya? Roger Chartier es el que propone algo como esto. Roger Chartier dice lo siguiente, siguiendo a Braudel: no existe únicamente un tiempo histórico macro que está supeditando a una mediana duración de corta, sino hay varios tiempos históricos que están rotando por ahí. Eso dice Chartier. Hay un tiempo histórico social, un económico, un político que están por ahí. El historiador tiene que buscarlos. ¿Qué dice Braudel? No, hay un tiempo inamovible, larga duración. Eso
condicionan a la coyuntura y eso condiciona al hecho, piramidalmente. Para Chartier no. Un tiempo político por acá, un tiempo económico por acá, otro tiempo por acá. La propuesta de Chartier. Esa es la respuesta a esa crisis. Lo novedoso es el uso del relato, porque aprovecha un pequeño conocimiento como fuente de conocimiento universal. El relato tiene la cualidad de ser una verdadera metodología, porque tiene aplicaciones prácticas. O sea, esto sí tiene metodología. Que es el director el que fue el creador del 300, era un fan de la cultura japonesa, y por eso les aplica más que a los tales. Conclusión: la microhistoria no funciona si no está bien escrita. Se debe articular un relato creíble, lineal y bien construido. Ahí pesan muchos relatos. El relato es clave en un discurso que sin esta calidad formal deviene en erudición vacía y trascendente. Entonces, un microhistoriador tiene que escribir bien, dejando a la imaginación algunas cosas y otras siendo bastante concretas. Si no hay buena redacción, el estudio queda reducido al análisis de un caso estructural o un caso de notación metodológica. El relato es el mecanismo que permite mostrar un verdadero funcionamiento. Para evitar esto y generalizaciones. Y es lo que venimos diciendo. La crisis. A raíz de todo ello se genera una crisis. ¿Cuál es la crisis más importante? Les he dicho, cuando uno se pone a cuestionar todo, se cuestiona la verdad. Y en esta época empiezan a haber muchos cuestionamientos de la verdad. A ver, les pido que vean la novela, mejor dicho, la película Negación. ¿Ya? Es una película que trata entre un enfrentamiento de historiadores. Uno de ellos es David Irving. David Irving es un negacionista. Él negaba que los nazis habían ordenado el exterminio de judíos. Imagínense, ¿no? O sea, a ver, ¿quién tiene acá las agallas para decir eso? A ver, que niegue que los nazis han exterminado judíos, históricamente. Difícil, ¿no? Con fundamentos. Y él fundamenta. Y esto me lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Es algo que uno ve también en la realidad. Cuando Alan García le preguntaba, ¿usted es un ladrón? Y Alan García decía, demuéstrame que me han depositado las cuentas. No lo ibas a demostrar porque nadie decidió para que le depositen en tus cuentas. Por eso hay testaferros. Claro. ¿No? Hay testaferros. O sea, él, claro, se está defendiendo de una manera clara. Demuéstreme que me han depositado en tu cuenta. A ver, demuéstrame que en mi cuenta hay un depósito. No, difícil. Y bueno, ¿no? Irving, muéstrenme, reto, él decía así públicamente, ¿eh? Reto a que alguien me demuestre un documento donde Hitler haya firmado el exterminio de judíos. Demuéstrenlo. Un documento donde aparece la firma de Hitler diciendo voy a exterminar judíos. No, pues no iba a pasar eso. Entonces, incluso, ¿qué decía Irving? Irving era bien sabio en su fundamento, ¿no? No estoy diciendo que era correcto, era sabio. Él decía, cuando quería argumentar de que, o sea, poner en duda el holocausto, él decía, ¿no? Se ponía a entrevistar a un judío que había escapado del holocausto en Bersek y otro en Sobibor. O sea, cada uno los entrevistaba por su cuenta, les preguntaba por dónde entraba el gas, ciclón B. Y Haití igual, por dónde entraba el ciclón B. Y se daba cuenta de la tal como nos contaron, vamos a empezar a dudar de la verdad verdadera, ¿no? O sea, no, San Martín no ha cruzado los Andes, ha ido en barco, ¿no? No, yo creo que Hitler no era malo, simplemente estaba enojado, capaz quería un abrazo y se murió. Y por eso me hizo tanta gente, ¿no? Pero él no tenía la culpa. Sufrió abuso de niño y yo creo que hay que entenderlo, ¿no? Pero mató 6 millones, sí, pero unos más, unos menos, no pasa nada, ¿no? Entonces, ese es el problema del posmodernismo, ¿no? Ese es el gran detalle. Esto es lo que denominamos la crisis, ¿ya? De la posmodernidad. Tendencias que vemos dentro de esta crisis: abandona la economía y demografía y abordamos la cultura. En esta parte es donde la gente asocia el posmodernismo con
¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes ven las tendencias izquierdistas de la actualidad, ¿con qué tienen relación? ¿Con la cultura o la economía? Con la cultura. ¿Ya? Pero ojo, no todos piensan así. Ya les he dicho lo que ya les verán. ¿En verano? ¿No? Bueno. Yo les había dicho algo.